Ayer le pregunté a un grupo de niños si sabían decirme lo que era un refugio. Todos sabían lo que era un refugio y todos sabían para qué servía un refugio, porque les pregunté, ¿y para qué servía un refugio? Y entonces decían, pues para protegerte. ¿Para protegerte de qué? Y entonces empezaban a decir cosas como pues de la lluvia, del frío, pero ya hubo uno que dijo de los malos, para protegerte de los malos. Tú eres mi refugio, hemos cantado en el Salmo. El Señor es nuestro refugio y nos rodea de cantos de liberación. Dios es nuestra roca firme, nuestra casa segura, donde estamos protegidos, donde estamos a salvo. ¿De qué? Pues no solamente, hermanos, de que se nos enfríe el alma, el corazón, o de que se endurezca, también de que venga el mal sobre nosotros, o peor, de que nosotros mismos seamos los que, contagiados por el mal, lo realicemos. Dios es tu refugio. A mí me gusta mucho pensar en esta imagen, que la hemos visto 1000 veces, cuando un niño muy pequeño pues parece que se agarra a la pierna del padre o de la madre y se medio esconde ahí detrás de, ¿no? Como si eso le fuese a proteger de cualquier cosa, ¿verdad? Pero esa es la conciencia que un niño tiene y quizás es la conciencia con la que nosotros deberíamos aprender a vivir. El leproso de la primera lectura del libro del Levítico no lo tuvo nada fácil, porque en el Antiguo Testamento los leprosos estaban muy mal vistos, como hemos escuchado. No solamente eran apartados de la comunidad, expulsados de su propia ciudad o pueblo, sino que además tenían que vestir de una determinada manera, hacer unas determinadas cosas e incluso gritar por la calle, soy un impuro, para que todo el mundo supiera, porque consideraban que la lepra pues era contagiosa, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué sería de nosotros si tuviésemos que ir por la calle vestidos de una manera concreta y pegando voces diciendo, soy un mentiroso, soy un soberbio, soy un lujurioso? Pues no sé, entiendo que sería terrible, ¿no? No nos gustaría nada. Porque de alguna forma esto determinaría y condicionaría lo que los demás puedan pensar o decir de nosotros, la manera en la que otros nos puedan mirar, ¿verdad? Porque en el fondo a veces nos importa, quizás demasiado o en exceso, lo que otros puedan pensar o decir. Y sin embargo, en el contexto en el que las personas se quieren y se aman, sabes que el que te quiere no te va a dejar de querer porque un día mientas o metas la pata. O tus hijos no te dejan de amar porque un día les pegues 4 voces, o los padres no dejan de... A mí me pasó pues cuando era más adolescente, estudiante y tal, que la primera vez que llevé a casa como varios suspensos, por una parte pensé, mis padres me van a dejar de querer por esto, por meter la pata de esta manera. No es así. A veces vivimos con una visión distorsionada de las cosas y esto es lo que hace la lepra en nosotros. Nos distorsiona. Esto es el pecado, hermanos. Es el pecado. Yo no sé si alguna vez habéis visto un leproso.
pero a mí me generó un sufrimiento enorme porque pensé lo que sufriría un leproso. El mal, y esto es algo que la sociedad en la que vivimos lo ha olvidado, de alguna forma nos hace solidarios. El sufrimiento nos hace solidarios. En el mundo esto no se vive. En la iglesia sí, aunque a veces no lo consigamos. Pero el sufrimiento nos hace solidarios. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de un hermano. Porque Cristo no ha sido indiferente a nuestro sufrimiento. Cristo, cuando se acerca a aquel leproso, rompiendo cualquier tipo de barrera de distancia, y se planta delante de él de rodillas y le suplica: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Cristo, dice el Evangelio, una imagen preciosa, que compadecido extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Quiero es no solamente que el Señor te quiere, porque una cosa es decir te quiero y otra cosa es decir sí quiero. ¿Qué es lo que garantiza un compromiso de amor de por vida? Quiero. Y tantas veces el Señor nos puede decir quiero y a lo mejor no nos enteramos porque no terminamos de descubrir verdaderamente la manera en la que tenemos que acercarnos a Él, que es incluso con la lepra que no nos gusta mirar de nosotros mismos, porque es lo que el Señor ha venido a abrazar. Cuando nosotros escuchamos en el Evangelio que el Señor compadecido extendió la mano, eso no significa cualquier cosa. Yo creo que nos equivocaríamos si hoy nos vamos de la iglesia pensando que la compasión es sentir lástima o pena. A Jesús no le da pena el leproso. Sería una interpretación muy pobre, hermanos. Pensar, bueno, como a Jesús le da pena, ¿verdad? Y lástima, pues para que le deje de molestar, pues le hizo un milagrillo. No, hombre, compadecer significa padecer con, estar dispuesto a sufrir con el que sufre, hasta el punto de que el Señor toca al leproso no solamente para sufrir con él, sino para cargar el Señor con el propio sufrimiento, librando al leproso de lo que le hace sufrir. Por eso hemos dicho en el Salmo que el Señor nos rodea de cantos de liberación. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Dios no solamente se hace solidario con nosotros, sino que el Señor es capaz de tocar lo que más nos hace sufrir, lo que más nos duele, la lepra que nos ensucia, para cargarla a Él. Porque todo sufrimiento, que a veces es lo que no entendemos, todo sufrimiento es consecuencia del pecado y del mal. Siempre ha sido consecuencia el sufrimiento del pecado y del mal. Y cuando el Señor viene para limpiar el pecado, es al mismo tiempo para extender su mano y no solamente limpiarme, sino liberarme de un peso que yo no puedo llevar y que me hace sufrir. Esta es la obra maravillosa que Dios ha venido a realizar. Y es bueno, hermanos, que sepamos ver la imagen concreta de lo que son nuestros pecados, porque cuando decimos que el Señor es el que carga con el sufrimiento que yo no puedo llevar para que yo quede libre y limpio, no es cualquier cosa. La imagen de nuestros pecados está representada en la cruz. En la cruz de Jesús vemos la lepra que a veces nosotros llevamos y de la que el Señor nos libera.
Por eso dirá el profeta Isaías y después el apóstol Pedro, sus heridas nos han curado. Y el Señor que nos ama, y porque nos ama le duelen nuestros pecados, que a veces pues también podríamos caer en la tentación de pensar que, bueno, yo no le ofendo a nadie, ¿verdad? Con las cosas malas o con este pecado o con el otro, no le ofendo a nadie. A Dios, ¿qué le voy a ofender a Dios? No, si Dios, no, nuestros pecados le ofenden a Dios. Le ofenden a Dios porque Dios nos quiere. Es que Dios se ha hecho vulnerable porque ama. El amor nos hace vulnerables. Todos lo experimentamos. Amar nos hace vulnerables. Que Dios nos ama significa que nuestros pecados le duelen porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Y Dios sufre porque sufre lo que Dios más ama, que somos nosotros. Por esto nuestros pecados a Dios no le dejan indiferente. Le ofenden. Por eso es bueno pedirle perdón, por eso es bueno aprender a confesarnos con frecuencia, con frecuencia. Con frecuencia. Y con frecuencia no es una vez al año, ni una vez cada no sé cuántos meses, eso no es frecuente. Hermanos, lo que Dios mejor sabe hacer es perdonar. Cuando no nos acercamos al Señor a decirle, Señor, ¿me puedes limpiar? En el fondo es no dejarle al Señor hacer lo que mejor sabe hacer. Que dicho sea de paso es condición necesaria para que el Señor no solamente nos limpie, sino que nos reconozca y nos devuelva como la imagen suya que el pecado nos ha hecho perder. Y nos haga vivir devolviéndonos la gracia original. Nos haga volver a vivir en su presencia como hijos suyos. Por esto vivir en gracia es tan importante. Vivir en gracia de Dios. Y para vivir en gracia es necesario que nos acerquemos al Señor con esta humildad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y una y otra vez escucharemos al Señor que te dice, quiero, queda limpio. Experimentar con frecuencia que Dios me limpia, al mismo tiempo nos hace capaces de poder nosotros no solo perdonar a otros, sino pedir perdón cuando nos cuesta hacerlo. Porque el Señor es capaz de ir agrandando nuestra capacidad de amar, que tan limitada es, porque nosotros somos pobrecillos y podemos muy poco. Por eso necesitamos buscar al Señor no solo como el refugio de nuestra vida, como el que nos rodea de cantos de liberación porque nos libera del peso que no podemos llevar, sino como aquel que garantiza que podamos amar como Dios nos ama. Amén.